Toca hablar del Código Penal promulgado el día de ayer por el presidente de la República, Luis Abinader. Voces a favor y en contra, algunos detallando los avances de este Código Penal. Un nuevo Código Penal, más de 20 años en discusión en el Congreso Nacional. Se trata de una legislación que regía desde el año 1884. Para conocer detalles de esta nueva ley ya promulgada, cuáles son los avances que presenta el nuevo código, las sanciones que contiene, los nuevos tipos penales, entre otras tipificaciones, conversamos en este momento con el estimado abogado especialista Eduardo Tavares. ¿Qué tal? Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. ¿Cómo van las cosas? Buenas tardes. Gracias por la invitación y sobre todo por la primicia. Gracias. El placer es nuestro. No sé si don Carlos Salcedo también estaba ahí, el profesor Carlos Salcedo. Perfecto. Gracias ambos por acompañarnos. Gracias del alma. Yo honestamente persisto con un problema de audio, pero agradezco como siempre a Roberto, a Ángelo, la invitación que me hacen. Gracias. Bueno, pues vamos rápido para ver entre las conexiones de internet y los audios, ir directo. Me gustaría saber, en la opinión de ambos, quizás 3 fortalezas y 3 debilidades que presenta el nuevo Código Penal que ha promulgado el presidente Abinader. Comenzamos por el doctor Carlos Salcedo, que tiene un poquito más de dificultades con la transmisión. 3 fortalezas y 3 debilidades en la opinión suya. Bueno, si bien entendí, es ver cuáles son, diríamos, las cosas relevantes del nuevo Código Penal de la República Dominicana. Mira, Roberto, Ángelo y el país que nos escucha. Durante mucho tiempo, nosotros hemos estado abogando por un código moderno, un código respetuoso de derechos humanos, coherente con la legislación en materia de derechos humanos, con todos los instrumentos internacionales y con la propia Constitución de la República. Y un código que estructural y técnicamente responda a las necesidades de una sociedad moderna. Y confieso públicamente que todo lo que hemos trabajado, legislación a lo largo y procesos de reforma a lo largo de nuestra vida, siempre aspiramos a que haya la mayor depuración técnica, el mayor consenso político y el mayor consenso social. Este código, si bien representa la modernidad, también representa retrocesos. Es decir, hay una modernidad y modernización y eficiencia jurídica. Evidentemente, el hecho de haber previsto ya más de 70 tipos penales nuevos es una necesidad, era una necesidad imperiosa frente a un código penal de la República Dominicana que databa de 1884, pero que no era de esa época. Fue el código napoleónico de 1810, modificado en 1832 en Francia. Y ustedes dirán, bueno, y la República Dominicana también lo dirá, que adicionalmente en la República Dominicana se han producido legislaciones especiales que tienen tipos penales. Eso es cierto. Y eso implica de alguna manera la respuesta de los legisladores del Estado dominicano a las necesidades sociales y al fenómeno nuevo de la criminalidad, pero no responde y era insuficiente a todo eso. Por lo tanto, hay que destacar que sí hay una modernización y eficiencia jurídica con el hecho de alcanzar unos 72 tipos penales nuevos que pasan por todo el sistema de ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con crímenes de tecnología, sicariato, feminicidio, acoso sexual, acoso laboral, agresión sexual con limitaciones, entre otros. Ahora bien, el código también tiene una serie de incoherencias. El hecho mismo de que hayan exenciones y importantes, el que no se hayan previsto las 3 causales del divorcio, que ha sido, diríamos, una de las teas de la discordia para que el código finalmente, después de 25 años, no se haya aprobado y que finalmente se haya logrado, pues el haber superado esa parte y por lo menos prever la exención en materia penal, de la responsabilidad penal, para el caso en que la mujer peligre con su vida y que se demuestre técnicamente con los médicos y el personal que finalmente actuaron debidamente tratando de proteger la vida del ser naciente, del feto o al mismo tiempo de la mujer, pues finalmente quedan exonerados de responsabilidad. Por lo tanto, en resumen, creo que primero
el hecho de que se estaba trabajando con un código para criminalizar conductas del siglo XIX solamente, frente a la modernidad tecnológica en todos los aspectos, pues evidentemente marca un importante hito en la República Dominicana. Pero al mismo tiempo, haber perdido la oportunidad para prever adecuadamente el feminicidio en todo su alcance, no exclusivamente para los temas más graves, y el tipo penal que ha sido previsto no prevé todas las posibles conductas que todos conocemos en la República Dominicana, como en el caso de la violencia sexual, la prescripción de delitos graves, la ausencia penal institucional, no se castiga al Estado, no se castiga a los ayuntamientos, no se castiga a las iglesias, no se castiga a los partidos políticos como corporación, entraña evidentemente una exención, una limitación importante del Código Penal. El hecho de que haya ausencia importante para la protección de comunidades vulnerables, el caso del LGTB, que por su identidad de género o por orientación sexual, finalmente no son, entre comillas, sujetos de derecho frente a la desprotección por el odio o la discriminación que sufran por el hecho mismo de pertenecer a una comunidad LGTB o tener una orientación sexual determinada o una identidad sexual X. Entonces, en ese sentido, creo que el código entraña avances, era necesario. Aplaudo a los legisladores, al presidente y a todos los que dieron el paso. Había que dar el paso. Ahora bien, tenemos un año de vacación legal ahora, a partir de su vigencia, a partir de su publicación, y evidentemente se pueden hacer ajustes trascendentes e importantes que de alguna manera venga con la idea de darle la modernidad normativa y eficiencia que toda la población esperaba. Qué bien. Bueno, ahí está la opinión de don Carlos Salcedo y la ha resumido y la ha ampliado por si ahorita le falla su conexión. Me gustaría saber la del doctor Eduardo Tavares en cuanto a las fortalezas y debilidades de este nuevo Código Penal promulgado ayer por el presidente. Teniendo ya en cuenta la introducción que ha hecho el profesor Carlos Salcedo de manera magistral, vamos entonces a continuar dentro del mismo esquema. Miren, definitivamente hay que partir de un principio legislativo, que es que se tiene la ley posible. O sea, nunca hay una ley, una norma perfecta. Siempre es perfectible. Es decir, que la norma trata de combinar en el momento en que se dicta todas las normas posibles para regular un tipo de tema o de conducta. En este caso, la conducta penal. Es así como este Código Penal promulgado en fecha de ayer y que va a entrar en vigencia 12 meses después, es un código que a mi entender y al análisis que hemos hecho del mismo, ha estado compilando todos los temas que tratan puntos penales o conductas tipificadas como penales. Es decir, el Código Penal entra e incluso modifica la recién creada ley de contrataciones públicas que apenas fue promulgada en el 28 de julio. O sea, 3 días anteriores fue promulgada la ley de contrataciones públicas y el Código Penal pues la robustece, la fortalece para que sea esa normativa la que una vez entre en vigencia pues sea aplicada su sanción penal. Pero vamos a ver ahí también normas que competen a la codificación de menores, de niños, niñas y adolescentes. Normas que competen al tema laboral. Normas que competen al tema civil en cuanto a la afiliación, en cuanto al estado civil. Normas que competen a el Código de Comercio. O sea, en cuanto a la quiebra. Ahora se ha tipificado por primera vez, que antes era algo inaudito e incluso te podrían tildar de irracional o de poco abogado, el decir que una persona jurídica podía ser condenada penalmente. Este código nuevo pues tipifica
la conducta de las personas jurídicas, es decir, las empresas, las sociedades, cualquier ente jurídico, cualquier asociación, fundación que sus órganos cometan infracciones de tipo penal, pues también van a acarrear sanción penal. Y hacen la salvedad de que obviamente el Estado, los municipios y las iglesias están exentas por ahora, vamos a decirlo así, de algún tipo de sanción penal. Pero es de esa forma como este código ha querido reunir, embutir, combinar todos los aspectos que hasta ahora se habían tenido en leyes especiales. Sin embargo, no la puede compilar todas. La parte, los aspectos de leyes especiales que no se enmarcan dentro de este código, pues tendrán su funcionamiento normal. Ha habido de manera, diríamos, transversal un cambio de manera radical en todo lo que tiene que ver el ordenamiento y el estudio del derecho penal. O sea, ahora ya los académicos, los abogados, los jueces tendrán que estudiar esta nueva dogmática penal. ¿Por qué que te cambia dentro de una estructura de la tipificación anterior de las penas, de la clasificación en crímenes, en delitos e infracciones, y ahora te la convierte en infracciones muy graves, graves y leves? Te aumenta la pena hasta 40 años y de prisión mayor. Entonces la prisión viene siendo prisión mayor, prisión menor, y prisiones en ese sentido también con penas leves. Se aumenta el monto de las multas. Incluso hay multas de salarios mínimos que te pueden llegar hasta 1,000 salarios mínimos de multas, es decir, de un monto muy cuantioso. En sentido general, hay que tomar en cuenta que se le ha puesto mucho énfasis a la parte de la reinserción social. A partir de ahora y a partir de la vigencia de este código, hay penas que podrán cumplirse los fines de semana, los días festivos, e incluso hay penas, claro, por su monto, que no sea un monto que pase el límite establecido por el código. Y dependiendo de la gravedad también. Exactamente, de la gravedad del monto de la pena y del tipo de delito. O sea, que no sea en contra de mujeres, que no sea temas intrafamiliares. Podrán cumplirse esas penas entrando el interno a las 6 de la tarde y saliendo a las 6 de la mañana o los fines de semana. O sea, va a haber ahora, y a raíz de la promulgación del Ministerio de Justicia, va a haber ahora una actividad muy constante, muy frecuente del sistema penitenciario, porque usted podrá encontrarse una persona que esté cumpliendo condena que esté trabajando. O sea, esa reinserción social se ha tomado muy en cuenta. Los desafíos, como usted decía, don Roberto Cavada, ¿cuáles van a ser? Bueno, que el sistema, que hasta ahora es un sistema muy deficitario, porque vemos cómo trasladan incluso a muchas personas que son sometidas o son procesadas por una medida de coerción en vehículos incluso inapropiados, que lo vemos, que ni siquiera tienen seguridad. Entonces, ahora, para ese cumplimiento de penas, como hemos dicho, los fines de semana, días feriados, en la noche y salir en la mañana, hay que tener todo un sistema muy organizado y muy bien distribuido a los fines de que su eficacia realmente se vaya a cumplir. De manera que, como se ha dicho anteriormente, se han incluido muchas tipificaciones. El caso Yetse está aquí tipificado. Le han puesto incluso cuando hay algún tipo de colisión o de derrumbe o de accidente de forma dolosa, donde el autor o propietario o que tiene la posesión del inmueble o el dominio del inmueble, pues causa la muerte. Entonces ahí se divide. Si causa la muerte a una sola persona, pues tiene una cantidad de años. Si causa la muerte de 2
a 5 personas, tiene otra cantidad de años, si tiene de más de 5 personas en adelante, pues entonces la pena máxima en ese caso serían 10 años. O sea, según las personas, de 1 en adelante tendrían 2 años de prisión. Entonces van aumentando de 2 a 5 y de 5 a 10. O sea, te hacen una escala tipificada con relación a la muerte que haya sido provocada de forma dolosa, en el sentido de que se tenía conocimiento de que estaba en incumplimiento de algún tipo de norma dictada por las autoridades competentes relativa a la construcción y al mantenimiento de esas edificaciones. Ahora, una pregunta, doctor. No sé si el doctor Carlos Salcedo está por ahí, pero me gustaría saber, en función de esto, ¿por qué la precisión de que se promulga ahora la ley y entra en vigencia dentro de un año? ¿Qué pasa en este año? ¿Es porque los jueces, los fiscales, los abogados tienen que manosearla, tienen que estudiarla? Usted decía que el código presenta novedades, esto para cumplir ciertas penas, ciertas medidas de coerción, de que entra en la noche y sale en la mañana, etcétera. Está trabajando, aún esté condenado. Cosa muy, muy avanzada, no solo para la época, sino para este país nuestro querido del Caribe, tan caliente y tan fogoso, que no sé si realmente apoyo el Código Penal, vamos a partir de ahí, con su fortaleza y sus debilidades, pero no sé si realmente como sociedad estamos preparados para ello. Ese momento clave de cuándo estamos preparados y cuándo no, eso es muy variable y muy complicado. Y a veces hay que someter las cosas y ponerlas en acción para prepararnos y no a la inversa. Lo que pregunto es, doctor, es si en este año, ¿qué pasa con la ley? ¿Se aplica el código o no se aplica? ¿Se aplica a partir del año próximo? ¿Qué pasa en este año para el sistema de justicia? ¿Cree usted que la sociedad debe ir preparándose también? Digo la sociedad toda, que en las escuelas normales, no solo de judicatura ni nada, se den informaciones para que la gente esté preparada y vaya aumentando la cultura frente a este código. Es correcto, es así, es una vacación legislativa que se da a los fines de hacer el desmonte del código anterior y montar el código, la normativa nueva. Fíjense que este código, como es establecido, de manera transversal, rompe o llega, incide en las demás normativas e incluso de forma muy vertical en cuanto a la normativa del Código Procesal Penal, aunque es una norma sustantiva, pero dispone muchos aspectos procesales, muchos aspectos que son de la competencia del Código Procesal Penal en cuanto al juez de la ejecución de la pena. Porque este tema del cumplimiento de, valga la redundancia, de la pena impuesta por el juez, es competencia del juez de ejecución, que lo trata el Código Procesal Penal. Sin embargo, este código lo modifica, lo remite obviamente en los aspectos que él mismo no contempla, pero lo modifica. E incluso te habla qué hacer cuando el condenado no puede pagar la multa, o sea, el monto de los salarios que debe pagar según el tipo de pena. O sea, te dice, bueno, en caso de que esté en insolvencia el condenado, pues tendrá que pagar conforme lo determine, y si así lo determina el juez, un día por cada peso que deba. Sin embargo, no podrá pasar más o exceder los 6 meses de prisión. O sea, que son novedades que hay que ir asimilando. Son normas que no es verdad que de ahora para ahorita, como dice el pueblo,
puede el de a pie, el que no sabe, el que está en un pueblo, o el que está aquí, que no ha leído, o el que no es abogado, saber ya las implicaciones penales de su accionar, de sus actuaciones. Mire, hay un agravante, incluso las personas que están o que echen, como dicen, carreras ilegales en las avenidas, en las autopistas, pues estas personas tendrán una pena muy grave, hasta 10 años de prisión, simplemente por estar haciendo carreras ilegales, pero obviamente que provoquen la muerte a un tercero, a una persona, claro, a una víctima. O sea, le saca la competencia de la ley de tránsito y la condena. O sea, la fortaleza, vamos a decirlo así, podrá ser fortaleza o pudiera ser debilidad, vamos a ver cómo se va comportando en el futuro, es que las penas todas la han aumentado. Todos los delitos, todas las conductas han sido aumentadas. ¿Para qué? Para tratar, obviamente, vamos a decirlo así, de que el infractor o el posible infractor lo piense antes de cometer algún tipo de tipificación penal de la que contempla esta nueva norma del Código Penal Dominicano. Me gustaría preguntarle, leyes similares como estas, luego de ser promulgadas, son atacadas en el Tribunal Constitucional. Basado en su experiencia, ¿qué elementos de este Código Penal podrían llegar hasta esta alta corte y podrían, por qué no, ser incluso eliminados o modificados como ha ocurrido en otras ocasiones? Mire, ese mismo artículo que le estoy hablando de la conducta de aquel que va corriendo un vehículo y choca bajo el esquema de una carrera o de una acrobacia, ese tipo de efectos que se tiene para poder disuadir este tipo de competencias ilegales. Es la de proporción o la desigualdad con otras penas similares. Si bien es cierto que este es un accidente provocado, diríamos, de forma imprudente, no menos cierto es que si usted la compara con la ley de movilidad y tránsito, entonces no hay una igualdad, diríamos, en cuanto al daño ocasionado, ¿ok? Y a la pena impuesta. O sea, no hay una proporción y una igualdad. Y el Tribunal Constitucional, pues, lo que hace es que toma lo que se llama el test de igualdad. Entonces, le hace esa evaluación en base a que sí, normas similares, pues tienen conductas diferentes y desproporcionadas con el fin que se pretende tutelar, que siempre, obviamente, en este caso, es la persona humana o la propiedad. Hay tantos, como le dije, otros aspectos que yo entiendo que se pueden ir las personas, entidades y comunidades afectadas, podrían ir sometiendo al Tribunal Constitucional, pero el código como tal, sí cumplió, como en este caso, que una ley orgánica cumplió con el debido proceso legislativo, el código como tal no será declarado inconstitucional. Si pudiera revisarse algún aspecto específico, como le dije, de alguna comunidad o lo que fuere, o cuando le digo comunidad no tiene que ser exactamente ninguna específica, sino es que este código trata y sanciona de manera muy holística, ¿ok? Todos los oficios, todas las profesiones y todos los comercios. Es así como el que se sienta o la que se sienta afectada o afectado por estas nuevas normas pudiera incoar un recurso bien ante el Tribunal Constitucional a fines de declarar el mismo no conforme con la Constitución. Un tema respecto a este asunto de sometimiento al Tribunal Constitucional. Escuchaba hoy a otro abogado decir que, por ejemplo, el cúmulo de penas, y me gustaría que usted lo explicara a nuestra audiencia, pudiera estar reñido con la Constitución.
¿Qué es el cúmulo de penas? ¿Existía en el anterior Código Penal? ¿Por qué existe ahora? ¿Pudiera ser inconstitucional según su apreciación? Mire, anteriormente no existía lo que era el cúmulo de pena. El cúmulo de pena es cuando un infractor, una persona que ha cometido un hecho, se le puede el juez acumular, valga la redundancia, o sumar cada acto o conducta ilícita que llevó a cabo para cometer el concierto de voluntades que al final da un hecho específico. Por ejemplo, una persona hace así para robar un vehículo, entonces antes de robar el vehículo le da un golpe, hiere o hasta le da muerte al seguridad, entonces ya hay una muerte. Luego se roba el vehículo, ya hay otro hecho. Luego con ese vehículo va y roba un banco. Entonces, hasta el día de hoy, todos esos hechos daban una sola pena. La más grave, ¿no? La más grave, sí, 30 años. Ahora no, ahora te dicen, bueno, por usted haber dado muerte a esta persona, tanto. Por usted haber robado el vehículo, tanto. Por usted haber introducido a una propiedad privada, eso se condena con tanto. Entonces se suman todo, pero al final no podrá sobrepasar de los 60 años. O sea, 60 años. Yo lo puedo, se puede acumular, pero también no es para como en otros países, como bueno, en otros países, no voy a mencionar en sí, pero bueno, como otros países, te dan incluso 3 penas de muerte. 3 cadenas perpetuas. Y 3 cadenas perpetuas. Entonces, o sea, eso es algo como incluso irracional o ilógico, pero bueno, pero te la suman. Entonces aquí lo que han hecho es que han limitado el monto de la pena de muerte. ¿Por qué han limitado el monto de la pena de muerte? Por lo siguiente, porque la Constitución prohíbe lo que es la pena de muerte, la Constitución dominicana. Entonces, usted decirle a alguien, condenarlo a 200 años de prisión, pues entonces usted lo está llevando finalmente a una pena de muerte, a una muerte, pero en prisión. Sin embargo, el fin último del sistema penitenciario moderno es la reinserción social de esa persona que cometió una conducta antijurídica, o sea, antijurídica porque está sancionada por la ley, pero que puede reinsertarse a la sociedad. Yo conozco y he visto y hasta tratado personas que son ebanistas y le he preguntado dónde ha aprendido ese oficio. Me dicen, bueno, yo lo aprendí en la cárcel. Mira qué bien. ¿Y dónde usted aprendió tal otro oficio de refrigeración? Yo cogí cursos técnicos mientras estaba en la cárcel. Bueno, pues entonces eso luego ya, ¿qué le hizo? Cuando esa persona volvió a la sociedad, pues tenía un oficio. O sea, no estaba por ahí cometiendo delitos de cualquier naturaleza. Entonces ya tenía un fin, ya era una persona útil para la sociedad y así entonces fue reinsertado. Entonces eso es lo que persigue el sistema penitenciario, eso es lo que persigue, de que la persona una vez cumpla esa condena e incluso, como estuvimos ya conversando anteriormente, en el mismo proceso profesional, aquí tenemos jurisprudencia que anteriormente no la han habido. El caso de Jean Alain se le permitió de que él fuera y se reinsertara para poder trabajar y laborar en su oficina. Eso fue un precedente importante porque ya se iban dando los pasos a esos fines. Entonces, eso es lo que se pretende realmente con el tema del cúmulo de la pena y también anteriormente, o diríamos en este código que todavía hasta 12 meses después todavía no entra en vigencia, sigue el Código Penal actual, se está castigando de manera autónoma, independiente, la figura de la asociación de malhechores. La asociación de malhechores actualmente como tal no se sanciona, sino que es un agravante para otro delito. Vamos a decir,
si usted o alguien, Juan Pérez, se conviene, ¿verdad?, hace un acuerdo entre dos o más personas para cometer un robo, pues entonces ahí hay una asociación entre dos o más personas con el fin de cometer un delito, un crimen. Entonces ese concierto de voluntades se tipifica como asociación de malhechores. Sin embargo, en esta codificación tiene que obligatoriamente cometer el delito de robo. Entonces, el robo asociado a la asociación de malhechores se convierte como un agravante a ese delito en la codificación actual. Pero per se no se castigaba. Ahora este código lo castiga como tal. O sea, castiga el hecho de que dos o más personas se reúnan, planifiquen, convengan cometer un crimen o un delito. Bien, entonces ya eso de por sí, simplemente sin sumársele la infracción de los otros delitos, pues entonces esto tiene ya una pena ya específica. O sea, que el código ha tratado de prever, como le dije, todos los aspectos que hasta el momento la codificación actual tenía como deficiencia legislativa. Debe el Congreso, le quiero hacer esta pregunta muy parecida a una que le hice previamente. ¿Debe el Congreso abocarse a hacer modificaciones parciales del Código Penal o por lo menos discutirlas, entendiendo que ya será mucho más fácil? No se tratará de un texto tan extenso, sino de atacar vía legislativa algunos artículos o solicitar que se agreguen otros. Es una costumbre que se ha implementado con otras leyes también. Sí, lo importante es esperar la adaptación, el funcionamiento. Incluso con relación al Código Procesal Penal, hubo lo que se llamó una ley de implementación. Claro, porque ese código era procesal, o sea, era de procedimiento. Entonces, en lo que se desmontaban aquellos casos, aquellos procesos que pertenecían a una codificación anterior, pues entonces se dictó esa ley de implementación que le daba, que era el puente entre la norma anterior con la nueva. Entonces ya una vez ya liquidados, vamos a decirlo así, o ya pasado el periodo por el cual debían de conocerse todos estos procesos con el Código Procesal Criminal, pues entonces ya a partir de la fecha que la misma ley así la dictaminó, pues ya pasaban con la nueva codificación procesal penal. En este caso, como bien usted señala, que tiene muchos aspectos procesales, entiendo que sería saludable que también se dicte una ley de implementación de este Código Penal. ¿Para qué? Para que vuelva a montarse todo el ordenamiento, el sistema de justicia bajo esta codificación, que le digo que no solamente impacta la parte penal de la conducta de los dominicanos, e incluso, fíjense, este Código Penal habla que las medidas sociojudiciales, que son aquellas medidas complementarias a la pena como tal, vamos a decir que la que dicta el juez, de abstenerse, diríamos, de visitar a alguien, de acercarse, de no portar arma de fuego, son medidas que son sociojudiciales, complementarias a la pena principal. Establece este nuevo código que incluso esas medidas de dominicanos que fueron condenados en el extranjero, óigame bien, que fueron condenados en el extranjero y que se le impusieron alguna medida sociojudicial, pueden ser cumplidas aquí en República Dominicana siempre y cuando haya un tratado o un acuerdo con esa nación que ha dictado esa sentencia en contra del dominicano. Es decir, que es un código muy abarcador, muy competente, que trata de recoger todos los aspectos que hasta ahora se habían proclamado
que hacían falta y que, bueno, se irán en el transcurso, se irán afilando, se irán amoldando a la realidad dominicana. A propósito de ese tema, usted decía que en el actual código había leyes especiales que han venido a servir de parche a las debilidades que tenía el Código Penal actual, el que aún rige, porque el promulgado está de vacaciones por un año, entra en vigencia dentro de 12 meses para darle tiempo a todo el mundo a prepararse, estudiarlo, abogados, fiscales, jueces, sociedad en general, que ojalá así sea y lo estudie como merece. Ahora bien, dentro de las debilidades que algunos le ven, sobre todo en el tema de las 3 causales para el aborto terapéutico, etcétera, etcétera, que yo, en honor a la verdad, mi opinión, creo que no hay tal retroceso, porque si usted me dice que el código napoleónico vigente hoy en día la contemplaba y en este se quitan, yo le digo que hay un retroceso. Ahora, si la realidad es que de las 3 causales hay una que se contempla y 2 no fueron asumidas, más el resto de las cosas, 79 nuevas tipificaciones de delitos, etcétera, entonces no veo tanto el retroceso. Y se lo dice uno que salió con pancarta y todo a favor de las 3 causales y sigo creyendo en ellas. Ahora, lo que no puedo es hipotecar el futuro de hacer justicia por no cometer supuestamente una injusticia. ¿Me hago entender? Entonces, creo que hay que ser pragmáticos, hay que ser serios, hay que ser responsables ante la sociedad. Con esto no quiero decir que nadie deba emitir una opinión contraria a la mía, ni nada por el estilo. Jamás pensaría eso. Pero ser sensatos. Yo creo que en algún momento también los que luchamos por las 3 causales no supimos defenderla como debía ser, ni supimos defenderla en el momento y en el tiempo, porque a veces nos acordábamos de San Pedro cuando tronaba. Veía en el código a debatirse y ahí salía todo el mundo y hacía vigilia frente al Congreso y todo eso, y así eso se fue perdiendo. Hay quienes lo quieren achacar a que Trump quitó ¿cómo se llama? Las ayudas que daban a través de ciertas instituciones estadounidenses que financiaban un grupo de este tipo de temas sociales, cosa que yo no creo que sea así, pero tienen una dosis de realidad. Pero digo esto porque no se supo crear conciencia plena y total sobre el tema, ni tampoco saber negociar. Y es duro hablar de esos temas y de esos términos, porque con la vida no se negocia. Ahora, usted vive en una sociedad donde hay un cúmulo de cosas que no están incluidas en un código penal, donde hay ciertas cosas, etcétera. Entonces, usted podía haber trabajado y forzado para, una vez promulgado esto, haber forzado a que el Ejecutivo o a alguien del Partido Socialista o mayoritario presentara hoy un proyecto de ley especial para someter las 2 causales que no quedaron dentro del proyecto de ley, con fecha para hacerlo viable en tal fecha, etcétera. A eso es lo que me refiero, ser pragmáticos en el hacer de la política para poder legislar. Y ahí yo creo que se quedaron cortos algunos amigos queridos. Pero hago toda esta introducción para saber si es posible que, por ejemplo, este tema de las 2 causales aparezcan en una ley especial. ¿Qué significa una ley especial al lado del Código Penal?
cómo se ejecuta, porque si el legislador no las concibió dentro del Código Penal, ¿por qué al margen en una ley especial sí tienen validez? Es normal, es cuestión del momento. El momento es quien decide, es la sociedad. Por eso es que los legisladores van tomando el pulso de su pueblo. Cada representante, pues, deberá representar su comunidad. Por eso es que el poder legislativo se considera el poder más legítimo dentro de los tres poderes del Estado, porque representa las minorías, las mayorías y todos los sectores de la sociedad dominicana. Fíjense, tenemos un ejemplo ahí, como usted dice, Roberto. Este Código Penal, pues, acaba de modificar las infracciones que establece la Ley de Contrataciones Públicas, que apenas es del 28 de julio. Sí. Del 28 de julio, reciente. Entonces, ¿qué hace? Dice, no. Yo quiero asumir este código, en esta nueva legislación, una nueva estructura para normar todo lo que tiene que ver con las contrataciones públicas y la corrupción administrativa. Así puede, cuando lo considere oportuno, el Congreso, crear nuevamente una ley que tipifique específicamente lo relativo al aborto. Este Código Penal tipifica lo que es el suicidio inducido o provocado. Entonces, anteriormente eso no se veía. Eso era, como le dije, eran tipos penales posibles, pero que uno no se imaginaba que realmente pudieran llegar a una codificación. Y ya están ahí, todo lo relativo al bullying. Hay sociedades donde está permitido la eutanasia, que es lo contrario al suicidio provocado o inducido. Entonces, eso va a depender del tipo de sociedad, del tipo de moral que queremos los dominicanos, o sea, de la dogmática, de la doctrina que queremos que sea nuestra sociedad dominicana. Entonces, son modelos de sociedades. Y en ese sentido, pues vamos creando las normas, creando ciertas conductas y eliminando otras para que no sean de uso cotidiano, porque no van a dar una moral deseada para los dominicanos. Por cierto, veía hoy a un periodista decir que con este nuevo código no se le podía decir ladrón a un funcionario. ¿Es así? ¿Cómo que no? No, ¿cómo que no? Al contrario, fíjense, al contrario, este nuevo código ahora tipifica como agravante solamente el hecho de ser un funcionario público. O sea, es un agravante para el delito que cometa el ser un funcionario, un servidor público que ha sido juramentado para esos fines. Antes no, e incluso es un agravante, ¿usted sabe qué? También que el delito o la infracción sea cometida por un policía, por un miembro de la policía o por un militar. También eso constituye un agravante. Es decir, que ya el tema de los delitos y el tema de la difamación, eso siempre se ha tipificado, se tipifica aquí nuevamente en el Código Penal Dominicano, y si usted no tiene prueba para acusar a alguien de decirle ladrón, tendría que demostrar que es un ladrón. Pero si no realmente se refiere o se puede sustentar en pruebas esa acusación, pues entonces se puede entender como difamatoria.
¿Por qué? Porque hay un tema que hay que proteger en cuanto al honor, el buen nombre y todo eso. Pero aquí también protege todo lo relativo a lo que son fueros parlamentarios. Los fueros parlamentarios no son más que aquellos sitios como el Congreso, donde los legisladores pueden acusar y decir lo que quieran de quien quiera dentro de su curul, dentro de su exposición, y no se le va a considerar que está difamando ni acusando a nadie, ni se le podrá demandar como tal. También a nosotros, los abogados, tenemos un fuero. Entonces, secreto profesional, ¿no? Sí, exactamente. El fuero de la tribuna del estrado. También, claro. En exposición que uno haga en el tribunal o exposiciones escritas que sometan argumentaciones al tribunal, pues no se va a considerar como tal. Es decir, que realmente este código, a mi entender, ha abarcado todos los aspectos y conductas humanas que hasta ahora se habían dejado de lado. Vuelvo y reitero, las personas jurídicas podrán ser sancionadas con el cierre de su incorporación, el pago de multas. Yo vi una exposición muy interesante y la comparto con relación a las personas jurídicas. Imagínese usted que una empresa de renombre se le ordene el cierre de la misma. Entonces usted diría, bueno, pueden crear otra. Sí, pero ahí lo que vale es la marca. La marca, por supuesto. Entonces, esa marca que usted me dice, bueno, pero usted puede condenar. ¿Cómo usted va a condenar a la empresa y no va a condenar a los socios? Sí, usted pudiera condenar a los socios y ese socio pudiera traspasar, vender unas acciones, pero sigue la marca. Entonces, la marca puede seguir cometiendo actos ilegales o actos de discriminación también. Ahí se le tipifica también que las personas morales tienen que tener cuidado también con algunas actuaciones discriminatorias, que luego podremos ampliar eso. Y es sancionada con el cierre o con no participar en licitaciones públicas durante un tiempo, o no portar que no se le otorguen ciertas licencias, ejemplo de armas, ejemplo compañías de seguridad privada, si pudieran ordenar la clausura y el no otorgamiento de licencias de armas. Es decir, que es un código que ha tipificado todas las conductas que hasta ahora hacían falta, y como decimos, que falta quizás ampliar algunos puntos, corregir, alimar. Bueno, ya solo pudiéramos ver dentro de el camino. Y algo muy importante que lo hay en los Estados Unidos, y es que a partir de ahora el Ministerio Público va a tener un registro de agresores sexuales. Es decir, va a haber una administración por parte del Ministerio Público de los agresores sexuales. Y bueno, en Estados Unidos, ustedes lo saben, y al que no lo sabe, pues entonces a la audiencia se lo comento. Hay aplicaciones que usted puede abrirla, accesar y determinar por localidad. Si usted está en un sitio determinado, le ponen ciertos puntos, señales, si ahí hay una persona que ha sido condenada como un agresor sexual. Y usted sabe ya que si usted va a andar a pie, va a hacer ejercicio o cualquier cosa con su hijo o sola o solo o como fuere, pues entonces usted tiene que tener un cuidado mayor, porque aunque esa persona ya fue, diríamos, está cumpliendo condena o fue ya absuelta o está en proceso de rehabilitación, pues usted va a tener un mayor cuidado. Y ese registro lo va a administrar el Ministerio Público aquí en la República Dominicana. Interesante. Yo quisiera agregar algo que me comentaba una persona que bueno, tiene muchos años trabajando el tema de las causales. Me decía, el código sigue sin tener las 3 causales, y la lógica era la siguiente.
Los defensores de las causales entienden o promueven que es la mujer quien debe de decidir sobre su cuerpo. En el caso de la eximente, así lo considera el legislador en el texto del Código Penal, es el médico quien decide si la mujer ha de conservar o no la criatura en función de si su vida corre peligro. Entonces él decía, bueno, sigue sin la tercera causal, lo que se le da es al médico, que fue un tema que se debatió hace muchos años atrás, la libertad de, médicamente hablando, científicamente hablando, determinar que la vida de la madre corre peligro y recomendar entonces finalmente el aborto en esa condición. Pero finalmente no lo decide la mujer, lo decide es el médico. Entonces, partiendo de eso, me gustaría preguntarle, porque este es un tema que se ha debatido mucho, ¿realmente podríamos, con la constitución que nosotros tenemos, tener aprobada, que de hecho está en el Congreso, se depositó en algún momento, tal vez perimió, pero será un tema que se retomará ahí, yo sé que sí, tener una ley que contemple las 3 causales del aborto en la que la mujer pueda decidir finalmente si tener o no a la criatura en los casos de incesto, violación o cuando su vida corra peligro? Mire, aquí hay un tema muy importante, como usted señala, y es que se va a sancionar el hecho de que la mujer tome cualquier medicamento abortivo. Y de manera, diríamos hasta ahora, de manera legal, en las farmacias existen medicamentos, o vamos a decir pastillas de emergencia, como se llama, o del día después. Son pastillas abortivas, son métodos abortivos. Entonces, habría que ver qué pasaría ahí también con relación a esa industria farmacéutica que ha sido también legalizada. Por eso le dije que hay comunidades que serían impactadas de manera muy directa y que en su momento pudieran elevar algún tipo de recurso ante el Tribunal Constitucional. Fíjense, el código establece a partir del artículo 1106 el aborto consentido, el aborto provocado, la sanción por esto y la pena por la muerte de la mujer y el aborto forzado. Y hay una eximente, que es la que siempre hemos estado hablando, y es la siguiente, y dice así el párrafo 1, ¿verdad? O el párrafo 3. La interrupción del embarazo practicado por personal de la salud especializado no será sancionada si, para salvar la vida de la madre, del feto o ambos en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho. Entonces, yo hago esta siguiente pregunta. Si la mujer quiere provocarse el aborto, ¿ok? Y ella lo ha consentido y la clínica así lo entiende, ¿quién irá a denunciar? ¿Quién irá a poner en movimiento la acción pública penal diciendo de que ella se cometió o que se provocó un aborto? Oh. ¿Quién? Hay un punto ahí. Porque ella es la persona que decide. O sea, es un tema práctico. Yo estoy de acuerdo, la familia mía también, no como hombre, estoy hablando como si fuera en la especie de una mujer. Le preguntan a la familia, mire, la señora o la señorita o lo que sea, vamos a decirlo así, la mujer está en peligro, ¿qué hacemos? Y se toma una decisión. Pues se quedó en familia, lamentablemente. O sea, es un hecho que sí, que como usted ha dicho anteriormente, los abanderados o las abanderadas de esas causales han dicho de que forma parte de la vida reproductiva de la mujer. Que la mujer dentro del desarrollo de su personalidad puede definir y decidir si y solo si quiere reproducirse. Porque entonces, cuando una mujer decide no tener hijos
y usar métodos anticonceptivos, entonces pudiera ir presa. Porque fue una decisión que en el fondo hace una... Sí, pero doctor, ahí no está afectando a una tercera persona que es el embrión que lleva en su vientre. O sea, que la mujer se ponga un anticonceptivo como un hombre ponerse un preservativo para no embarazarla, o la mujer el anticonceptivo físico o oral con pastillas para no salir embarazada, ya hay una decisión para evitar un embarazo. Y ahí no se está cometiendo crimen, porque usted lo único que está evitando es que fecunde el espermatozoide con el óvulo. Si vamos a llevar a eso, a criminalizarlo, bueno, ya entonces hay que parar esto. Ahora, con lo otro, ya hay un ser viviente. Eso nos lleva a otro debate, que cuando se convierte en ser vivo o no, si ya desde que se comienza, son disquisiciones que ha llevado incluso a otras causales, no incluirla como si la persona viene con alguna condición especial, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que habrá que ver cómo, porque está la ley, habrá que ver cómo se reglamenta y se instrumenta cada una de estas cosas para poder aplicar la ley en su justa dimensión y no en un doble rasero o una doble moral. Yo creo que al final, si se hace en una clínica con todas las de la ley, bueno, estás evitando que lo haga en una esquina. Hablo de la gente pobre, los ricos van a Miami, ¿no? O van a otro lugar a hacerse la intervención o la interrupción del embarazo. Y con el tema del médico, mire, para una madre siempre es muy difícil, ni siquiera la madre de la futura madre o la madre de la madre, tomar una decisión, porque la madre siempre va a querer procrear, no va a entender ciertas cosas que le digan en su momento, que si mira, que si está corriendo riesgo, que si la criatura, que si esto, que si lo otro. Siempre una tercera voz médica, yo creo que es importante sopesarla a la hora de tomar decisiones trascendentales. Y pasa por todo. Fíjese que lo que plantea el artículo es: después de agotar todos los recursos, habrá que probar que se agotaron todos los recursos para llegar a esa decisión. ¿Quién verifica eso? Ya veremos. Pero perfectamente, a veces en la familia puede estar la mujer de acuerdo con una cosa y el padre no. Y del padre de la criatura que viene, o sea, el esposo de la señora. O sea, hay cosas que hay que sopesar y ver bien. Y qué bueno que al menos las otras causales se dejaron fuera para ser introducidas o pudieran ser introducidas en una ley especial para que se debata con altura. Ya ahora no hay problema de que si no podemos debatirlo porque hay que incluirlo del ciberdelito. No, ya todo eso está. Vamos a concentrarnos, vamos a obligar al legislador a discutir, a debatir con todas las de la ley este tema, ya centrado propiamente en las tres causales, porque hay que prestarle atención. Yo creo que el hecho de que una mujer traiga en su vientre a una criatura fruto de una violación o de una cosa terrible de esa naturaleza, que ella no decidió, por ejemplo, volvemos a lo mismo, yo creo que es tanto más doloroso que cualquier otra eximiente que plantee el Código Penal respecto a este tema. Y habrá que sopesarlo, Doctor, agradecerle sus consideraciones. Sí. Y su aproximación a este nuevo código. Sé que vendrán nuevos temas, el debate, ustedes mismos lo van a poner, porque a ustedes les encanta hablar y eso, a los abogados y a los jueces y a los fiscales,
y por supuesto la invitación quedará abierta para seguir analizando y discutiendo el nuevo Código Penal. Cómo no, siempre a la orden. Gracias, el doctor Eduardo Tavares, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.